es la situación de la pandemia en Florida y por qué hablamos precisamente de aquel estado de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde hay mucho latinoamericano y evidentemente hay ecuatorianos? Para hablarnos de este tema está con nosotros el doctor José Orellana. Él es médico internista de Honduras y nos va a contar su experiencia. Enhorabuena, bienvenido a este espacio de opinión de entrevistas ecuatoriano El Testimonial. Muchas gracias, doctor Orellana, le escuchamos, adelante. Un placer, Wilman, en invitarme, y yo con mucho gusto les colaboro lo que está pasando en la Florida, que es parte donde es el centro de la pandemia en estos momentos. Como usted sabe, ya en Estados Unidos tenemos ya casi 3 millones de casos positivos, y de los cuales hemos perdido 133,000 vidas. Sí, en Estados Unidos. En la Florida al principio la pandemia no azotó tanto porque la gente se preocupó mucho, tal vez por el miedo a lo desconocido, y mantuvo una distancia social bastante estricta, quedándose en casa. Se cerraron muchos negocios, muchas prácticas médicas comenzaron a hacer telemedicina, que es la primera vez que lo hicimos, y creo que va a ser parte de ahora en adelante uno de los cambios que nos ha producido el coronavirus COVID. En Florida, frente a las cifras que usted ha dado, doctor Orellana, ¿cuántos latinoamericanos o ecuatorianos usted está tratando como pacientes en aquellos hospitales? bueno, en los hospitales tenemos, en los hospitales de la ciudad de nosotros, hay 3 hospitales y hay como 289 pacientes que están activos, ingresados por coronavirus, el COVID, de los cuales como 40 están en cuidados intensivos, y de esos 40 hay como unos 5 hispanos. Lo mismo de los 200 y pico, 280, hay un porcentaje como el 10% de los hispanoamericanos que están ahí. Entonces, ecuatorianos, no tengo las cifras, pero han de ser muy pocas, porque la población ecuatoriana aquí en el suroeste de Florida es poca comparada con el Miami-Dade, que es en el este de la Florida, donde hay bastante ecuatoriano. Como usted sabe, en la Florida tiene la tercera conglomeración ecuatoriana más grande en Estados Unidos, siendo número 1 Nueva York, Nueva Jersey, la número 2 en Connecticut, y después nosotros aquí en la Florida. En tales circunstancias, la situación de la salud de aquellos pacientes ecuatorianos, ¿cuál es? ¿O también se registran fallecidos, muertos precisamente por esta pandemia, doctor Orellana? Sí, en Florida estimamos que hay 50,000 ecuatorianos que están viviendo en nuestro estado, de los cuales hay de los 50,000 ecuatorianos, es el 0.23%, porque hay latinoamericanos en la Florida, hay 5.5 millones de latinoamericanos. O sea que los números es poco de ecuatorianos que en la Florida, pero es suficiente, es bastante, 50,000. De ahí tenemos 945 muertos en lo que va desde que comenzó la pandemia. En unos 3 meses aquí, 945 hispanoamericanos, y se ve que hay como de 10 a 15 ecuatorianos que han fallecido, pero eso no quiere decir que no están infectados. Hay un total de 18,000, hay 18,000 infectados en la Florida, hispanoamericanos. Entonces, pero en la Florida el número de fallecidos es menos porcentaje del total de la población. Digamos, hay 25%, 26% de latinoamericanos en la Florida, y solamente el 25% de esa proporción ha muerto. O sea que es menos comparado con la raza negra, que es aún mucho más alto, 2 o 3 veces más alto. La razón por la cual es que la mayoría de los trabajos de los hispanoamericanos, en especial de los ecuatorianos, es afuera, haciendo trabajo de construcción, en el campo. Entonces, claro, ahí es donde el virus no se transmite tan efectivamente como cuando ellas están en la casa. Mucha gente que queda en la casa trabajando en computadora, y vienen personas que están infectadas, ahí se propaga en familia. Evidentemente, y hay ecuatorianos que seguramente quieren retornar también al país, pero por las circunstancias de restricción en los vuelos no lo pueden hacer, doctor. ¿Qué conoce usted? Sí, exactamente. No solo yo por experiencia de Guatemala y hondureños, pero también peruanos y ecuatorianos están tratando de regresar a sus países porque no quieren que les agarre esa pandemia aquí, y que Dios no lo quiera, se infectan, se están solos aquí. Pero
han puesto restricción en los vuelos. Por ejemplo, las líneas aéreas norteamericanas no están viajando, han puesto un cese a los vuelos a nuestros países latinoamericanos y lo mismo viniendo de esos países. Yo tenía un viaje al Perú a finales de mayo, pero me lo cancelaron porque no me dejaban viajar. ¿Cuál es el tratamiento sanitario que les dan a los fallecidos por el COVID-19, doctor? Muchos familiares querrán repatriar el cuerpo, pero tampoco lo pueden hacer. Sí, lo que sí es cierto. Yo hablando de este tema con uno de mis pacientes, que es un director fúnebre, me dice que tienen que tomar el doble del tiempo en que preparar un cadáver con COVID, porque aunque se ha demostrado que la formaldehyde ayuda, la formalina ayuda a matar el virus rápidamente, siempre hay otras cosas que pueden ser todavía en las secreciones y entonces se tarda mucho más. Es el doble de lo que se prepara un cadáver que ha muerto de muertes naturales. Sí. Y hay también una carga de trabajo, una carga laboral muy fuerte para los trabajadores sanitarios. ¿Cuántas horas trabajan ustedes frente a esta emergencia, doctor? Es un tema humano muy importante que examinar. Sí, claro que sí, porque digamos cuando terminamos de la oficina vienen a limpiar y en los tiempos de antes se tardaban en limpiar toda nuestra oficina como una media hora a una hora lo más. Ahora, como han cambiado ya a desinfectar no solo todas las paredes y todas las puertas, los picaportes, las mesas, ahora se están tardando, me están diciendo los que limpian 3 horas, o sea, el triple. Entonces eso quiere decir más gasto para ellos, mucho más tiempo y entonces necesitan tener más gente, más horas disponibles para hacer la limpieza, porque para nosotros es importante que al abrir la mañana que estemos seguros de que estén completamente esterilizadas nuestras oficinas para prevenir que pacientes se infecten. Lo que hemos estado haciendo en la mañana, vienen los pacientes que no tienen síntomas del coronavirus COVID a ser examinados y que lo veamos. Y en la tarde ponemos los pacientes que tienen problemas respiratorios o con síntomas respiratorios para que los veamos en la tarde y después vienen a limpiar para la mañana. Esa ha sido una división muy difícil de trabajo porque es difícil a veces saber quién es el que está enfermo porque muchos pacientes vienen sin síntomas con el coronavirus. Está muy cerca del colapso los hospitales en Florida. Lo que ocurre en América Latina y específicamente en el Ecuador, sí, en Quito, naturalmente ya hay un lleno total, ya realmente es muy difícil que las unidades de cuidados intensivos puedan atender y hay en lista de espera cualquier cantidad de pacientes. ¿Cuál es la situación en Florida, doctor Orellana? En la Florida no está colapsado el sistema y hemos tenido suerte porque, como le dije al principio, en marzo hicimos un distanciamiento social muy efectivo, que los números bajaron a lo que menos esperábamos. Los que se esperaban morir no murieron. Entonces el promedio en ese tiempo eran de 65 años. Estábamos cuidando mucho a los ancianos, tratar de protegerlos más. Y entonces, pero ahora al reabrir la sociedad aquí en Florida, nos dio tiempo para prepararnos con respiradores, con enfermeras, con espacios, convertir cuartos que solamente era para unos pacientes en cuidados intensivos. Y lo que pasa es que ahora los jóvenes son los que se están enfermando. El promedio de los que están sufriendo de esta pandemia de infección aquí en la Florida es 33 años, comparado con 65 años al principio. Pero estos muchachos de 33 años, el 98.99 sobreviven en casa sin tener que ir al hospital. Entonces, esa es lo bueno que nos ha pasado. Y se está viendo en muchos estados. Por ejemplo, en Nueva York ahora sí, está empezando a subir los casos otra vez, pero son la gente joven que tienen buena defensa para recuperarse y sin necesitar cuidados intensivos ni respiradores. ¿Cuándo llega la vacuna? Es la gran pregunta, doctor Orellana. Hay muchísimas compañías farmacéuticas que están tratando de hacer una vacuna, pero creo que para finales de este año, felizmente, a principios del otro, vamos a tener una vacuna. Pero la buena noticia de hoy es que anoche una compañía que se llama Regenferón, están en fase 3, que es la última fase, en 2 anticuerpos para dárselos a los pacientes y ha sido efectivo. O sea que vamos a tener tratamiento sin necesitar la vacuna. Por eso, por lo menos, si este tratamiento es aprobado,
son dos anticuerpos que están mezclados para atacar la corona del coronavirus. Se van contra esa proteína e impiden de que al quedarse en la célula humana no sean invadidos las células humanas. Entonces esos son anticuerpos en contra del coronavirus. Pero con eso por lo menos vamos a tener un poco, si felizmente sale bien, vamos a tener menos muertes y le vamos a dar tiempo para que lleguen las vacunas. El único problema de las vacunas es que están diciendo algunos desde Inglaterra que los anticuerpos de las personas que han sido atacados por el coronavirus solamente están neutralizantes por 2 meses. O sea que después de 2 meses empiezan a bajar los anticuerpos. O sea que posiblemente vamos a necesitar 2 vacunas, una en la primavera y el otro en el otoño contra el coronavirus, comparado con la vacuna para la influenza, que solo es una vez al año. Pero para yo feliz que me ponga la vacuna para poder estar viendo pacientes y tener la inmunidad necesaria. Finalmente, doctor Orellana, ¿es posible una aproximación, una unidad investigativa de la comunidad científica, de la comunidad médica latinoamericana que tiene experiencias valiosas como la suya en Estados Unidos para en América Latina buscar la posibilidad de que haya una integración de esa comunidad médica profesional para estar mejor preparados frente a la pandemia, ya que lamentablemente a los gobiernos no se les ocurre esa posibilidad? Exacto, eso es de los congresos médicos deberían de unirse, pero desdichadamente hoy vi la noticia que algunos congresos, especialmente del país donde nací en Honduras, que no querían hacerse cargo de pacientes porque decían que no era la responsabilidad de ellos. Eso es totalmente irresponsable, claro. Porque yo creo que la gente debería, la población es lo que debería venir primero antes de las políticas de los congresos médicos. En Estados Unidos hay varias compañías farmacéuticas que están trabajando juntos para conseguir la vacuna. Ahora tenemos un problema en la política aquí en Estados Unidos también, porque nuestro presidente ha sido un poquito esquivo contra el gobierno de China. China está adelantado en producción de vacunas y nosotros estamos tratando de hacer las nuestras vacunas. Si hubiera una compenetración más íntima entre los dos gobiernos, entre los dos, yo creo que tendríamos la vacuna ya en septiembre u octubre, en vez de esperar a finales y al principio. Entonces eso es que a veces la política se interpone en los tratamientos que para la gente, para el pueblo. Doctor, muchas gracias, su participación. Sí, no, gracias. Cuando usted necesite, yo sabe que estoy aquí a la mano, solo me deja saber y yo con gusto le colaboro. Es gentil el doctor José Orellana, médico internista hondureño, quien nos ha dado una panorámica de la situación de la enfermedad del COVID en Florida y naturalmente la situación de decenas de ecuatorianos que se encuentran allí, unos como pacientes y otros también en calidad de migrantes que quieren retornar lo más pronto al Ecuador. Muchas gracias, buena suerte, doctor. Un placer, cuídese mucho, ¿ok? Saludos a todos. Ok.